ya Salfate nos estaba adelantando un poco el modus operandi, cómo hacía esta tortura psicológica a los maridos, efectivamente. Cuéntanos más detalles. Él se iba rápido de la casa, se quedaba mucho rato, usaba algún tipo de máscara, era fácil de reconocerlo. Sí, él usaba un pasamontañas, entonces se veía solamente los ojos, parte de la boca, y usaba una linterna. Entonces con la linterna encandilaba de inmediato a sus víctimas, y él con eso le apuntaba exactamente los ojos. Las víctimas quedaban enceguecidas, y ahí usaba cordones de zapatos, y con eso amarraba a las víctimas, porque son elementos que son de fácil adquisición en cualquier parte y son de difícil forma de ser traceados. Claro, entonces, él amarraba a las personas y después, tal como decía Salfate, ponía platos en la espalda del hombre, cosa de que si un plato se caía, el tipo asesinaba de inmediato a la mujer y asesinaba al hombre. Entonces es un tipo muy cruel. Yo creo que la definición que hizo la fiscal fue excelente. El Hannibal Lecter en vida es excelente. Y de hecho y voy a leer un testimonio de una de las víctimas que fue de Linda Odell, de 22 años, al momento, por supuesto, del ataque. Este ataque ocurrió el 14 de mayo del 77. Ella fue violada y ella comenta que ella los amarró a ella y a su esposo con las manos atrás y los tobillos. Fue hasta la cocina, trajo los platos, los puso sobre el esposo. Luego D'Angelo la desató de un tobillo para que pudiese caminar y le dijo que la siguiera. La llevó hasta el living. Él le cortó con un cuchillo, cortó varias toallas del baño y las puso sobre el televisor que estaba encendido, cosa de tener un poco de luz, pero que fuera bastante más tenue, para poder ver lo que estaba haciendo. Es así la mente de este psicópata. Y después él fue a la cocina, después de violarla, comenzó a tomar cervezas. Esta señora dice que era cerveza porque sentía el olor de la cerveza. Después volvió y nuevamente la violó y le puso el cuchillo en el cuello y después le robó los anillos de matrimonio también y su licencia de conducir. O sea, de hecho, en otras oportunidades, como tú bien dices, Carlos, él, como estaba horas y abusaba reiteradamente de sus víctimas, se hacía tiempo para hacerse comida. Se hacía un sándwich, una vez hizo una pabla con huevo. Fíjate que incluso el sargento Paul cero Belli, temor, Salfate, de escaparse, que se vaya a pillar. Era amo y señor. Es que tenía el control. Fíjate que Paul Belli, que es de la oficina de homicidio del departamento, un sheriff que estuvo a cargo, él lo resume así: no le importa la vida humana, disfruta del terror, disfruta de infligir dolor a la gente. Y de lo que escuchábamos hace un rato, donde no conforme con esto, empezar a llamar a las víctimas y decirle te voy a matar. No porque no digan nada, no cuenten lo que les pasó, porque ya habían declarado que habían sido víctimas de un crimen. Lo hacía como un disfrute posterior, es como su postre, una cosa así. Exacto. O sea, es increíble. Ahora, tú mencionabas parte del testimonio de una de las víctimas, Carlos. Bueno, tenemos un video precisamente de lo que entregan varias de víctimas que sufrieron el abuso de D'Angelo y lo pasamos a revisar de inmediato. Mira, pongan mucha atención con esto, es terrible. Came in, he had a ski mask on, and jumped on the bed and had a knife. And there was a man shining this flashlight in my eyes with a ski mask on, holding a large butcher knife. My husband was home. We went to bed. Our bedroom door opens, and all I see is a flashlight. I knew he had leather gloves on. I could hear him. I could feel them. He told us with clenched teeth, "Shut up, or I'll kill you." He asked in a very harsh whisper, like, "Do you want to die? Do you want me to kill your mother?" He untied my ankles, told me to follow him. I'm in a little teeny nightie, and I walk down the hallway. And as I'm walking down the hallway, I'm saying, "Oh my God, I'm going to be raped." Oye, es realmente tremendo escuchar el testimonio de las víctimas que pudieron sobrevivir. Recordemos que hay muchas víctimas que no sobrevivieron, muchas víctimas que fueron asesinadas. Y yo acá tengo un tuit que escribió Jane Carson. Ella también fue víctima de este verdadero psicópata, y que lo escribió cuando supo efectivamente que lo habían tomado detenido. Y ella escribe en el tuit, pone: lo supe esta mañana, estoy abrumada de alegría, he estado llorando, sollozando. Justamente lo traigo a la palestra porque acá estamos viendo el dolor de una persona que
aún cuando da ese testimonio no sabía muy bien lo que estaba sucediendo o quién era el culpable. Hoy día ya tienen una cara. Hoy día recién empieza el proceso, o sea, más bien desde el 2018, Carlos, empezó el proceso de recuperación, de poder ver la cara, poner nombre y apellido a la persona que en muchos casos les dañó la vida completa a familias enteras. O sea, el dolor, acá estamos hablando de un psicópata que manejaba todo, la tortura, el tener, como explicaba ahí, como ya lo había contado Salfate, el tener al hombre acostado boca abajo, que si el plato, es como un juego, como el se la puede ganar. Si el plato se mueve, básicamente mueres. ¿Cómo no vas a estar tiritando si ves que tu esposa la están violando? Entonces, hay un juego súper macabro, una impotencia tremenda, claro. Eso es el modus operandi con el cual la gente, Carlos, empezaron a dibujar este cerco, porque al principio se pensaba que eran 2 o 3 incluso personas las que estaban cometiendo un violador, un asesino. Después se llega, como estaban todas las ocasiones eran las mismas, se llega a concluir que efectivamente estaban buscando solo a una persona. Mi pregunta es, ¿siempre se pensó que era una persona que podía estar relacionada con la policía? No. De hecho, hay un ex compañero de D'Angelo que él declara, porque él se dio cuenta de algunos detalles como policía y dice, ¿qué pasa si este sujeto es policía? Y él fue a la oficina del sheriff del estado y no le creyeron, así de simple. Entonces le dije, no, tú estás inventando, ¿cómo se te ocurre? Acá nosotros tenemos otra persona, este es otro violador, es otro asesino totalmente diferente. Y tenemos que recordar que D'Angelo, por tener más estudios que sus compañeros, el jefe de policía local lo dejó a cargo de todas las investigaciones. Entonces él se investigaba él mismo. Entonces él se investigaba, dejaba las evidencias, o no avanzaba la investigación, decía no hay evidencia suficiente, hasta aquí llega el caso y se cierra. Entonces él tenía el sartén por el mango, como se dice, hasta que fue cambiando de estados y fue avanzando y fue cometiendo más delitos. Ahora, estos delitos que son del 76 al 86, tendremos que pasar a algo que tú no puedes explicar mejor que nadie, Carlos. Paul Holes, este es el dato, es un investigador retirado que se obsesionó prácticamente con este caso y confirmó a los medios locales que él comenzó a subir el perfil genético del violador en base a propósito de datos que eran abiertos y públicos llamado HeadMatch. Tenemos un titular que yo no lo alcanzo a entender del todo. Esto nos llega del país.com y dice: la policía utilizó un servicio privado de perfiles de ADN del código genético, de la muestra genética, para encontrar al violador múltiple de California. Esto es el 2018, que es cuando ocurre cuando es apresado. Obviamente le fue apresado hace 2 años y ahora recién estamos viendo cómo va a ser su sistema judicial, que solo hasta el 17 de agosto, que se ha postergado por la pandemia, finalmente va a ser condenado claramente a cadena perpetua. ¿Cómo es eso? No entiendo. ¿Cómo se hace el rastreo a partir de datos públicos que cualquier persona puede ayudar a ubicar con código genético a un criminal? Sí, acá es súper importante porque nosotros, toda la evidencia que se fue colectando desde el año 75 hasta el año 86 se conservó de excelente forma, es decir, a las personas que lamentablemente fueron violadas, se tomaron esas evidencias en los kits de violaciones que existen, que son unos kits especiales para conservar este tipo de evidencia. Y recordemos que el ADN, la huella genética, pues el ADN se sabe hace mucho tiempo, pero la huella genética, para hacer una comparación entre una persona y otra, fue descubierta por Sir Alex Jeffries en el año 1984. Entonces, ahí recién aparece esto y se aplica por primera vez en un caso criminal en Inglaterra en el año 86. Y después de eso ya va evolucionando de a poco hasta lo que conocemos el día de hoy. Es muy rápida la evolución, avanza mucho gracias a la tecnología y nos permite todo esto. ¿Y qué pasa? Estos sitios web, tú en Estados Unidos, tú puedes ir a una farmacia, en cualquier farmacia de cualquier cadena, comprar kits de ADN que están a disposición del público, no solamente para paternidad, sino que también para saber tu ancestría, es decir, de dónde tú provienes, si tienes parte europea, africana, asiática, etcétera, y también para saber si tienes alergias a comidas. Así de avanzada está la tecnología. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Estos son antecedentes públicos, y aquí me voy a parar y voy a usar un poquito la pizarra que tengo en mi espalda. Adelante, profesor.
Eso, ahí para... Ahí se ve un poco mejor. Grande. Entonces, el ADN básicamente es entregado por la mamá, que la vamos a hacer un cuadrado, y por el papá, que la vamos a hacer un círculo. Perfecto. Estos dos se juntan y nacemos nosotros, que es un círculo y un cuadrado, porque es la mezcla de la huella genética del papá y de la mamá. Perfecto. Y después yo me caso y tengo una pareja y mi esposa es X, entonces los hijos que nosotros podamos tener es el cuadrado, círculo y X. Y así uno va avanzando en la genética. ¿Qué es lo que ocurre? Y así vamos, somos todos diferentes. A ver, ahí sí. Ahí así somos todos. Excelente. Perfecto. Entonces, así somos todos diferentes, pero tenemos, si nos damos cuenta, un mismo origen, básicamente para que todos entendamos la casa. Entonces, si mi hermano, que también puede ser círculo, pero con una X, se casa con un triángulo con una X, por ejemplo, va a tener mi primo, que va a tener un círculo y una X y un cuadrado. Y así vamos avanzando en este árbol genealógico. Y así es como se descubrió a D'Angelo, porque uno de los primos en tercer grado de D'Angelo se hizo uno de estos test. No te creo. Exactamente. Wow. Así fue. Se hizo uno de estos test para conocer. Fue suerte. Se hizo este test de ancestría y la base de datos de él quedó en esa base de datos de este primo. Y ahí este investigador privado, como se sabía que era el mismo violador porque estaban las pruebas bien preservadas desde el año 75 hasta el año 86, se pudo analizar con la tecnología que tenemos ahora y saber que es de una persona, y se arrojó este perfil genético de esta persona. Y este investigador subió este perfil genético de este sospechoso, que no sabíamos quién era, a esta base de datos, y aparece esta relación, este match entre este primo en tercer grado con esta cercanía con este sujeto. Y ahí donde van al FBI, a la policía, y empiezan a desenredar esta madeja genealógica, y aparece este señor D'Angelo, y que los investigadores tuvieron que esperar que él botara algo en la basura, algún vaso que estuviera tomando jugo, un chicle, algo. Lo tomaron, hicieron el ADN, lo compararon, se dieron cuenta que les dio el match, y de ahí lo fueron a buscar con todos los gastos pagados para meterlo preso. ¿Y por qué no hacen así todo? Porque parece ser la solución absoluta, o es mucho atado. Suerte, porque si el primo nunca iba, claro, no habríamos tenido esa... De hecho, ¿verdad? De hecho, ahora en Estados Unidos, en la comunidad científica, hay un tema ético bastante fuerte en este caso, porque lo que adujo, y ya la semana pasada, Independiente, este tipo ya se declaró culpable, él confesó, pero antes de eso, los abogados defensores estaban aduciendo que la forma en obtener la prueba genética de este árbol genealógico genético del primo no era para el objetivo que el primo lo había hecho, había algo ético que no era correcto en ese sentido. Pero en el fondo están utilizando tu información genética, que es súper privada. Carlos, muy breve, estaba revisando, y hay algunos casos que pensaban y se le atribuían originalmente a este psicópata, como por ejemplo el asesinato de Rhonda, de 24 años, y de su hijo Donald, de 4 años, porque tenía el mismo modus operandi. Se hizo el análisis y se certificó efectivamente que este asesinato no corresponde a D'Angelo. Pasa que en estos casos de psicópatas durante muchos años, otros asesinos empiezan a copiar, a imitar su modus operandi, y se empiezan a mezclar en el fondo más de un asesino. Sí, por supuesto, porque antes que conociéramos el ADN, ellos cubrían y hacían estos homicidios, y los cubrían. No fue el asesino del Golden State Killer, no es mi culpa, y yo sigo caminando tranquilamente. Y se lo sumaban todos. Trato de imitar. Son copias. Pero y eso fue lo importante en este caso, y es fundamental que lo podamos entender, que la evidencia física, no importa el tiempo que transcurra, la evidencia bien preservada, bien colectada, y puede dar resultados. Imagínense, 40 años después tenemos resultados. Es una muestra que se levantó 40 años atrás y se hace ADN. Se hace ADN a muestras prehistóricas. Entonces, es muy interesante
es muy interesante lo que está ocurriendo con este caso. Seguramente genera harto debate, por supuesto, ético en el tema genético. De todas maneras, ahora lo que tú acabas de explicar de una forma magistral, o sea, es una clase maestra. Finalmente, el 24 de abril del año 2018, todo apunta a un solo hombre, sospechoso, 72 años, el señor DeAngelo, y van a arrestarlo y lo miraban de lejos antes de acercarse a él y decían, pero es un caballero que está cortando el pasto. Este es el depredador sexual que dejó, obviamente, una enorme cantidad de víctimas por más de una década. Tenemos precisamente la cuña, testimonio del sheriff que estuvo a cargo del arresto y donde DeAngelo se mostró muy sorprendido, por supuesto. Escuchen bien esto. And yesterday afternoon, in a perfectly executed arrest, my detectives arrested James Joseph DeAngelo, 72 years old, living in Citrus Heights. I can tell you that although it was DNA ultimately that led us down the right road, there were a lot of places that road could have led. I don't want to underscore, I can't underscore enough the absolute human factor, the dogged determination of not only the detectives working on this case, but the passion of the district attorney, myself, the community, and the victims. All too often we forget about talking about the victims. And today we at least brought the first step towards closure for those victims of these horrendous crimes. Así es, tremendo. Caras vemos, corazones no sabemos. Imagínate para todos los vecinos del barrio que lo veían a él efectivamente con sus nietas, cortando el pasto, y de repente llega la policía a arrestarlo porque es uno de los criminales más buscados de los últimos años. De verdad es atroz darse cuenta de eso y que todavía exista este tipo de sujetos dando vuelta, no solamente en Estados Unidos, deben haber muchísimos casos así alrededor del mundo.